Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. A los 14 años, se supone que un hombre de 50 no te espera a la salida del instituto. Se supone que no vives con él en un hotel, ni te encuentras en su cama, con su pene en la boca a la hora de la merienda. Soy consciente de todo ello. Pese a mis 14 años, algo de sentido común tengo. De algún modo convertí esa anormalidad en mi nueva identidad. Por el contrario, cuando mi situación no sorprende a nadie, intuyo que a mi alrededor algo no funciona bien. Y cuando después terapeutas de todo tipo se empeñan en explicarme que he sido víctima de un depredador sexual, me parecerá que tampoco ese es el camino intermedio, que no es del todo exacto. Aún no he acabado con la ambivalencia. Eso está justo a la mitad de este libro, El consentimiento, de Vanessa Springora, que nos trae de regreso a los cuatro. ¡Felicidad! Queridos amigos, ¿cómo estás, Alberto Mayol? Muy bien, ¿y tú, Antonella? ¿Te echábamos de menos? Gracias, mira, y ahora ya no estoy en mi casa, estoy en Valdivia. Imagínate las cosas maravillosas que pasan. Bueno, fantástico, a mí me encanta Valdivia. Valdivia es lo máximo. Patricio López, ¿cómo estás tú? Bien, mirándome en la pantalla cada día más crespo, no sé qué me pasa, pero bueno, en fin. Te juntas mucho conmigo. Sí, Bueno. estás como, sí. Sí, aquí Omar estamos. Sarraz. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿Qué po. tal la semana? Con chalequito con rombos, ¿ah? Sí, Es un homenaje, Mira. Omar con rombos, a la man. derecha, a ese antiguo chaleco de derecha. Un homenaje a la derecha que falleció esta semana, bueno, aprovechamos Sí. de... Sí. Oye, hoy día me encontré, no me van a creer, ¿eh? No me van ¿Ya? a creer. Se los debía haber contado fuera del aire, pero si los cuento ya, no tengo alternativa, me acordé. Iba caminando por las callecitas de Madrid y ya para irme, para tomar el tren, y me encontré con un ex candidato presidencial chileno, Chan. Ah, que está viviendo en Madrid, pues. Sí, pues, el Joaquín señor de Lavín lente. Infante. Sí, ¿Verdad? Sí, po. Es curioso que se haya decidido cambiar de país al mismo tiempo que se están haciendo investigaciones respecto a usos irregulares de dinero en la municipalidad de Las Nos Condes. saludamos amablemente, conversamos amablemente, y luego que me preguntó en qué andaba yo, y yo le iba a devolver la misma pregunta, ahí se fue. Solo quería saber en qué andabas tú, no quería contarte en qué Se dio andabas. vuelta y se fue. Bueno, cosas que pasan. Es verdad. El tren pasó a la hora, ¿eh? Exacta. Bueno, digamos que no es un buen momento, como dice Patricio, para la derecha. Y tampoco es un buen momento para Gabriel Matzneff, que es el nombre del coprotagonista de este libro, El consentimiento, que es no sé si ustedes lo habían escuchado, no sé si Omar tiene libros de él en su librería, pero es fue un muy connotado escritor de francés, especialmente durante la década de los 80, 70 y 80. Y este libro, voy a hacer la intro para luego preguntarles, porque yo cuando leí este libro fue como, wow, quiero saber qué opinan los chicos de este libro. Este libro es un libro biográfico de Vanessa Springora, en donde cuenta la relación con este escritor Gabriel Matzneff cuando ella tenía 14 años y él casi 50. Y es un libro que, bueno, se llama El consentimiento porque básicamente va contando la historia y va dando cuenta del contexto cultural que permitió ese tipo de historia y también el propio proceso de ella para darse cuenta de lo que estaba sucediendo ahí, desde el presente y desde las nociones que ella fue construyendo también en ese pasado. Es un libro bien interesante, es un libro que por lo menos a mí me pareció bien indignante, pero que está contado con muchísima honestidad
Y que a mí me gustó mucho, por eso cogí ese párrafo para empezar, que es un libro que explicita hartos grises. Y eso me pareció que está bien potente. Alberto, para partir, digo yo. Sí, yo creo que, bueno, primero, claro, decir que efectivamente Matzneff es un escritor que pega un salto importantísimo en el año 74, cuando publica su obra Los menores de 16 años, una especie de manifiesto político donde exalta el efebismo, en el fondo, el amor por los adolescentes, por los niños prepúberes, y donde recuerda relaciones que ha tenido con chicos y con chicas de alrededor de 11, 12, 13 años. En ese momento se despierta una polémica, pero al mismo tiempo la polémica le permite a Matzneff convertirse en un nombre importante en la literatura francesa en ese momento. Todo esto imbuido un poco del clima propiciado por las revueltas del 68, donde estaba este clima del prohibido prohibir. Esta novela se mete entonces literalmente con un relato. Hay una combinación, a mi juicio, muy, muy bien lograda del relato personal con la filosofía, la problemática de la filosofía del victimario, en el fondo. Uh-huh. Y de la red de protección, que no es una red de protección en el sentido que uno diría, están organizados para protegerlo, sino que es una cultura de protección entre intelectuales que llega a ciertos niveles escandalosos en algunos casos. Entonces se nos configura una obra bien, bien completa, que además está muy, muy bien hecha en el sentido de no ser de no querer convertir la novela o el relato, la crónica, en un panfleto. O sea, no, en ningún momento se pasa de rosca para ir y decir 4 o 5 cosas extras. Se queda donde venía, acotadamente, lo hace con una buena prosa y nos revela y te deja abrumado el horror, el espanto, la perversión, la congoja del abuso. O sea, es una novela que te mete dentro del abuso de una manera muy impresionante. Uh-huh. ¿López? Sí, a priori es difícil ponderar un libro cuyos efectos van mucho más allá de la literatura. Yo solamente como dato de contexto menciono que este es un libro que remeció completamente a la sociedad francesa y a la intelectualidad francesa. La semana pasada yo leía una entrevista en El País sobre un libro equivalente publicado por otra escritora francesa, y decía algo bien interesante que quería traer a colación acá, que decía que Francia era un país muy raro porque en Francia quienes habían provocado finalmente el destape de todo este tipo de situaciones había sido la literatura y no el activismo callejero. Y eso de alguna manera da cuenta de la importancia que tiene la movida intelectual en París, en Francia, perdón. También yo tenía la sospecha, la desconfianza, el prejuicio, de que al tratar un hecho que uno ya de antemano conocía y que es tan dramático, la autora podría haber carecido de la distancia necesaria para haber escrito un buen libro, ¿no? O sea, este libro tiene todas las condiciones para hacer una suerte de confesión, de catarsis, pero no necesariamente una obra. Y creo que como obra funciona. Yo no sé si es un libro que está destinado a la trascendencia, a propósito de lo que conversábamos con Omar el otro día. No sé si será un libro que se seguirá imprimiendo en 20 años más, pero cuando cae en este momento preciso y produce el remesón que produce, lo hace con merecimiento. O sea, yo subrayo lo que dice Alberto, es un libro que en un momento incurre en la pérdida de control emocional por parte de la autora. Es muy difícil eso, porque cuenta algo que le pasó a ella, pero por el otro lado no pierde su responsabilidad como narradora, no se sale de ese lugar, es muy responsable con ese lugar. Y eso es lo que permite que el libro finalmente termine siendo un libro con una valía. ¿Y por qué digo el tema de la valía? Porque bueno, aquí se nos instala el viejo dilema, o sea, tanto en el caso de la denunciante como en el caso del denunciado,
el tema de la moral y de la obra, el tema de la moral y del arte es un tema que se nos vuelve a enredar y que vuelve a abrir una conversación maravillosa entre nosotros, que además no tiene ningún destino, porque nunca vamos a llegar a ninguna conclusión, pero que quizás por eso precisamente vale la pena tener. Uh-huh. Claro. Bueno, lo que me llama la atención es que finalmente uno está tan metido en ambientes y deja su iniciativa, su pensamiento, lo suspende ante ciertas cosas. Como que si algo está bien visto, somos capaces de congeniar y de armonizar con eso, y son muy pocos los que levantan la voz, son muy pocos los que se enfrentan, los que se arriesgan. Y lo que necesita siempre una víctima o una persona que está siendo abusada es alguien que se ponga de su lado, ¿no? Alguien que tenga el valor de decirle a los demás que están equivocados. Pero, como suele ocurrir, el poder es más atractivo que la debilidad. Normalmente tendemos a alinearnos con el poder, con el glamour. Estos además son todos intelectuales. El tipo que hace los abusos, este escritor, había incluso hecho cartas donde 80 intelectuales, entre ellos Barthes, Althusser, Simón de Beauvoir, firman. Foucault no firma, Marguerite Duras no firma, pero son excepciones. Con esto del prohibido prohibir y exaltando la libertad del amor y de que también los jóvenes tienen que liberarse para el amor y ser iniciados por los adultos con sus experiencias. Entonces esa comodidad, esa no querer, siempre nos lleva a una catástrofe. O sea, siempre tiene que haber disenso, pelea, siempre tiene que haber alguien que esté en contra. Si no hay alguien en contra, estamos perdidos. Y lo peor de todo es que, yo digo, Sartre era un tipo valiente en muchos sentidos. Y no es de ninguna manera cobarde, porque él, cuando describe sus actos, no los dulcifica. Lo peor de todo, y lo que más me indignaba a mí, como tú dices, Antonella, es una obra muy indignante, es que el que comete los abusos los envuelve en un ideal. La libertad, el beneficio del placer de los cuerpos de los jóvenes, cosa que, por ejemplo, una novela que uno inmediatamente piensa que está cercana, que es Lolita, ella misma se encarga de decir que en Lolita el protagonista nunca se exculpa. O sea, el protagonista siempre se hace responsable. Entonces, lo peor que hay es un crimen, además envuelto en toda esta cosa glamorosa y esta aceptación social, y una sociedad que no quiere ver, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a volver a eso. Lo último, el consentimiento, lo último, el consentimiento es, incluso por el diccionario, es lo que dan los padres a menores de 15 años para que se puedan casar, ¿no? Y resulta que aquí el consentimiento, la madre está de acuerdo en esta relación, incluso invita al tipo a almorzar, a comer a la casa con la hija, y lo tremendo no es que alguien esté con una niña de 15 años, sino que el tipo a los 18 busca otra de 15, o sea, no es que se enamore de ti, no es una historia de amor. Bueno, eso lo dice ella en algún momento, ¿no? Que bueno, lo vamos a leer, probablemente, pero tenemos si que... alguien se enamora a los 15 y sigue hasta los 30, ya, pero este tipo se enamora a los 15 y a los 17 ya no está más. No, se enamora a los 14, en el caso de ella. A los 14, 13, 12, en Filipinas a los 11. Oye, Alberto, tú ya tienes un tema escogido, así que vamos con el tuyo. Sí, yo la verdad es que quise quedarme con la parte dolorosa pero esperanzadora de la obra, que evidentemente es algo que no es fácil de encontrar, pero que existe. Entonces convoqué a una cantante española que suele ser bastante buena para reflejar momentos duros como este, que es Bebe. Y a partir de ella busqué algo que fuese un poco dentro de todo lo malo, que tenga algún espacio, ¿no? Que creo que también es algo que pasa con la novela, y voy con Siempre me quedará. Perfecto. Hacemos entonces El consentimiento, de Vanessa Springora, en La República de las Letras. ¿Cómo decir que me parte en mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto
Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentres cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír. Y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír. Y cada día un instante volveré a pensar. ¿Cómo decir que me parte en mí la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír. Y cada día un instante volver a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volver a reír. Y cada día un instante volver a pensar en ti. Una mujer bajita de cierta edad me abre. Me dirige una mirada amable. Le digo que lamento molestarles, que me gustaría ver a su marido si está. Y la mujer de Emil de repente parece asustada al ver mi aspecto descuidado. Emil, es B, la amiga de G, grita desde la puerta. Luego corre por un pasillo que lleva a la cocina y por el sonido metálico que sale de ella supongo que está hirviendo agua, seguramente preparando té. Emil Cioran entra en la sala, enarca una ceja, un gesto de sorpresa discreto, aunque elocuente, y me invita a sentar. No es preciso más para que me salten las lágrimas. Lloro como un bebé que busca a su madre y estoy intentando limpiarme con la manga los mocos que me salen por la nariz, metiendo una toalla bordada para que me suene. La confianza ciega que me ha llevado a su casa solo responde una cosa: se parece a mi abuelo, también de la Europa del Este, con el pelo blanco peinado hacia atrás y grandes entradas. No he conseguido leer entero ni un solo libro suyo, que son breves, ya que en su mayoría son de aforismos, pero dicen que él es un nihilista, y efectivamente en ese registro no va a decepcionarme. Emil, no puedo más, acabo jadeando entre llantos. Dice que estoy loca y acabaré enloqueciendo si sigue así. Sus mentiras, sus desapariciones, las chicas que no dejan de llamar a su puerta, y hasta esa habitación de hotel en la que me siento atrapada. Ya no tengo a nadie con quien hablar.
me ha alejado de mis amigos, de mi familia. B, me interrumpe muy serio Cioran. Él es un artista, un grandísimo escritor. Algún día el mundo se dará cuenta, o quizás no, quién sabe. Usted lo ama y debe aceptar su personalidad. G nunca cambiará. Es un inmenso honor que la haya elegido. Su papel es acompañarlo en el camino de la creación y también doblegarse a sus caprichos. Sé que él la adora, pero a menudo las mujeres no entienden lo que necesita un artista. ¿Sabe que la esposa de Tolstoy se pasaba el día mecografiando lo que su marido escribía a mano y corrigiendo incansablemente el más mínimo error con absoluta abnegación? El amor que la mujer de un artista debe dar a su amado tiene que ser sacrificado y oblativo. Pero Emil me miente todo el tiempo. La mentira es literatura, querida amiga. ¿No lo sabía? Ay, Emil. Bueno, el consentimiento, el consentimiento de Vanessa Springora. No volveremos a leer. No volveremos a leer Emil Cioran de la misma manera, digamos, de eso. Ahora, yo quiero instalar aquí una idea para escucharlo, más bien a propósito de algo que se preguntaba Pato en la primera parte respecto a si este libro se va a seguir editando en unas décadas más, ¿no? Y mi impresión es que lo hará probablemente por la sorpresa que les causa a las nuevas generaciones este tipo de relaciones y el contexto. De hecho, ella dice, si esto hubiese pasado en otro contexto, si esto hubiese pasado si su madre no hubiera estado rodeada de artistas, ¿no? Y hubiera tanta admiración por la idea del artista, del escritor. Y bueno, hay todo un tema también que tiene que ver con ella, con el abandono de su padre, ¿cierto? Con que ella se siente profundamente seducida por el interés de un varón mayor, o sea, cuando tiene 14 años, una mujer muy tímida, muy insegura, también por el abandono de su papá. Entonces, hay una cosa que tiene que ver con los contextos, ¿no? Y esto que señalaban antes de este escrito que él hace, ¿cierto? Que escribe en Le Monde, ¿cierto? Y con la firma de un montón de importantísimos, más de 70 intelectuales, entre los que nombraban, y que estaban todos de acuerdo que era importante que los jóvenes pudieran expresarse y que se bajara la edad de consentimiento legal, etcétera. Y claro, hoy día esto nos parece terrible, pero contextualmente es otra cosa, ¿no? Entonces me pregunto por el contexto del consentimiento y los acuerdos sociales que tomamos conscientemente o no, porque luego hay acuerdos que terminan en leyes, entonces que se explicitan, y luego hay otros acuerdos que tienen que ver con el uso, con las costumbres y con los valores. Y pareciera que las cosas han cambiado desde los 80 hasta ahora. No sé. Mira, fue la parte que más me incomodó del libro y de todo lo que se produce alrededor del libro, porque a mí siempre me han incomodado los dilemas que se resuelven con la operación Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. O sea, agarramos al individuo, al corderito, lo llevamos al altar de sacrificio, lo degollamos y acto seguido todos decimos, bueno, ha corrido la sangre, que la vida continúe tal cual, ¿no? Quiero decir que este no es cualquier pedófilo, ¿eh? O sea, es muy importante subrayar como el libro va detallando que este es un monstruo, ¿no? Un tipo capaz de actitudes deleznables, porque aquí es complicado hacer como graduaciones de la gravedad de las faltas, pero me atrevo a decir que aquí lo más grave no es que se haya metido con una niña de 13 años, sino que se metía sistemáticamente con niños y era un depredador de niños permanente. Entonces, pero además era un artista de la pedofilia. Además era un artista de la pedofilia. Por favor, que no se entienda con esto que estoy haciendo como gradualidades, pero quiero describir que aquí el problema del libro no tiene que ver solamente con la relación entre la autora y Matzneff, sino que tiene que ver con una cuestión mucho más general. Pero dicho esto, ustedes mencionaban a esa gran cantidad de personajes célebres que en algún momento lo exculparon, ¿no? Uh-huh. En algún momento del libro se hace la pregunta de si esto es porque el resto no veía, o porque el entorno era culturalmente distinto. Y la pregunta es, cuando el entorno es culturalmente distinto, ¿cómo se mira una situación como esa con los ojos del futuro? En el caso nuestro, con los ojos del pasado. Nosotros en nuestras conversaciones privadas hemos dicho muchas veces que muy probablemente nosotros ahora consensuamos como algo correcto, e incluso nosotros podríamos practicar
cuestiones que probablemente en 30 años van a parecer aberrantes, ¿no? Entonces vamos a estar expuestos al juicio de las nuevas generaciones sin saber todavía por qué. No estoy haciendo bueno, ya hay programas de 10 años que digamos que no han envejecido tan bien, grabados por nosotros. O sea, no quiero hacer comparaciones baladíes con lo aberrante que era este tipo, pero sí me parece que hay una suerte de hipocresía en primero sostener a un tipo y sostenerlo en la élite intelectual, y luego cuando resulta más conveniente para efecto de la purificación de esa misma élite intelectual, purgarlo y dejarlo caer, ¿no? Ahí hay una operación que no tiene que ver con el tipo, sino que tiene que ver con el entorno, que a mí me resulta un poco incómoda. No me resulta del todo consistente ni estética, ni ética tampoco, pero bueno, lo dejo hasta ahí. Sí. Bueno, ahí está el asunto que si no hay un libro como este, simplemente las cosas siguen igual. Hace no mucho le habían dado un premio por su trayectoria, no sé, cuando estuvo enfermo, asustado de que podía haber tenido VIH en el hospital, que él se asustaba por él mismo, pero podía haber contagiado al personaje femenino, a la niña. Lo llama el presidente de Francia al hospital a ver cómo está. O sea, tiene una llegada y una impunidad absoluta. Cuando el tipo empiezan a sentirse acosado en su departamento, hay un admirador que le paga la pieza de un hotel para que él tenga sus encuentros con las jóvenes. Eso dice él. Claro, eso dice él. Pero la carta, bueno, él decía que tenía la carta del presidente, pero en todo caso, cuando está en el hospital ella con el escritor, ella contesta el teléfono y la secretaria del presidente le dice que quiere hablar el presidente quiere hablar con el escritor. Bueno, lo que ahora, pasa a mí es... Perdona, Marc, déjame agregar una cosa para que la gente también cache, porque probablemente como yo no había leído a Gabriel Matzneff, esto no solamente estamos hablando de su vida privada, sino que él hace literatura de este uso y abuso que él hace de menores de edad. Y esto es súper importante decir. Sus libros son de eso mismo. Sus libros son es súper importante. Y el relato políticamente correcto del pasado es que la escena literaria y los lectores, en resumen, la sociedad, pensaban que él hacía ficción, ¿no? Pero hay una escena que a mí, yo me acuerdo cuando leí la primera vez el libro, hace muchos meses atrás, no la pude olvidar, y es cuando ella lo acompaña a un canal de televisión, y él dice, y él me mostraba, y él saludaba a la gente, y yo estaba agarrada de su brazo, como nadie de ese contexto, ¿no? Porque sí de ella cuenta que los miran feo en la calle, etcétera, pero como nadie de ese contexto, se le ocurrió pensar que esto que él contaba, efectivamente lo estaba haciendo. Perdón, interrumpió Marc, solo quería meter ese dato. Eso que tú estás diciendo es muy interesante. Van a un programa de televisión, él la lleva, en el camino la insulta, la maltrata porque ella se maquilla, porque a él le gusta que parezca niña, le dice que parece una puta. Ella dice que lo hace para él, y él se enoja, se indigna. Y cuando llegan allá, bueno, aquí ella no ve en ninguno de las personas que está en el estudio con él, en el escenario, en el plató, no sé, ninguna objeción a su presencia, pero dice que hubiera sido distinto si hubiera ocurrido lo que ocurrió en otra vez que él fue invitado a la televisión, y aquí cuenta este caso, ¿no? Que dice que está incluso en internet, sí, lo voy a leer rápidamente. El ilustre maestro de ceremonias enumera la lista de conquistas de G y bromea con tono amablemente desaprobador sobre la escudería de jóvenes amantes de la que G se jacta en sus libros. Aparecen planos de los demás invitados, sonrientes. Tampoco ellos expresan apenas la menor reprobación cuando el famoso presentador se entusiasma y esta vez da rienda suelta a su ironía. Pero usted es un coleccionista de niñitas. Hasta aquí todo va bien. Risas cómplices y cara enrojecida y falsamente humilde de G. De repente una invitada, una sola, arremete contra esta hermosa armonía y emprende sin contemplaciones una ejecución en toda regla. Se llama Denise Bombardier y es una escritora canadiense. Dice que le escandaliza la presencia de una cadena de televisión francesa de un personaje tan odioso, de un perverso conocido por defender y practicar la pedofilia. Cita la edad de las famosas amantes de GM, 14 años,
y añade que en su país sería impensable tal aberración, que están más avanzados respecto de los derechos de los niños. ¿Y cómo les va después a todas esas niñas a las que escriben sus libros? ¿Alguien ha pensado en ellas? La respuesta es inmediata, aunque vemos que a G le han sorprendido estos ataques. Muy enfadado corrige, no hay ninguna niña de 14 años, hay chicas jóvenes de 2 o 3 años más y con edad suficiente para vivir el amor. Es evidente que conoce el Código Penal. Prosigue asegurando que ella ha tenido mucha suerte de haber dado con un hombre tan amable y educado como él, que no va a rebajarse a su nivel de insultos, y concluye sin dejar de mover las manos de ese modo femenino que se supone que tranquiliza respecto de la bondad de sus intenciones, que ninguna de las chicas mencionadas se ha quejado jamás de la relación que mantuvo con él. Fin de la partida. El escritor famoso gana a la marimacho, que en ese momento queda como una malfollada que envidia la felicidad de chicas mucho más satisfechas que ella. Eso. ¿Quién piensa en esas niñas después? ¿Qué es lo que les pasa después? Nadie. Pero es que tiene que ver con el relato. Alberto, ¿querías decir algo? No, dejo para después. Ya, vamos entonces al tema musical. Patricio. Omar. Tengo uno, pero... Dale. Pero usted dele, Pato. No, Patricio te cedió. No, dale, Omar. Bueno, está bien. Siempre he lamentado esta lesión que dejó a Julio Iglesias fuera del fútbol. Pero en este caso lo traeremos por Lo mejor de tu vida me lo he bebido yo. Tu inocencia salvaje. Claro, no es una hipérbole poética y algo lindo, sino que es literal, ¿no? El despertar de tu Lo mejor de tu vida me lo he bebido yo. Julio Iglesias. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca como la hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu cuerpo era espiga de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando temblaban tus manos, tan solo si las rozaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía, pensaba solo en mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera,
despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Pero nuestra historia era única y sublime. A fuerza de repetírmelo, G, yo había acabado por creer en esa trascendencia. El síndrome de Estocolmo no es solo un rumor. ¿Por qué una adolescente de 14 años no podría amar a un hombre 30 años mayor que ella? 100 veces había dado vuelta mentalmente a esa pregunta, sin darme cuenta de que estaba mal planteada desde el principio. Lo que había que cuestionar no era mi atracción, sino la suya. La situación habría sido muy diferente si, a la misma edad, me hubiera enamorado locamente de un hombre de 50 años que, pese a las normas morales, hubiera sucumbido a mi juventud después de haber mantenido relaciones con muchas mujeres de su edad. Que no hubiera podido resistirse al flechazo y hubiera cedido por una vez, pero solo una, a ese amor por un adolescente. Sí, entonces de acuerdo. Nuestra pasión extraordinaria habría sido sublime, es cierto, si hubiera sido yo la que lo hubiera empujado a infringir la ley por amor. Si G no hubiera repetido la misma historia 100 veces en su vida, quizás habría sido única e infinitamente novelesca. Si yo hubiera estado segura de ser la primera y la última, en definitiva, si yo hubiera sido una excepción en su vida sentimental, en ese caso, ¿cómo no perdonarle la transgresión? El amor no tiene edad, no es esa la cuestión. En realidad, ahora sabía que, en relación con la existencia de G, su deseo por mí era infinitamente redundante de una triste banalidad, que era producto de la neurosis, de una adicción incontrolable. Quizás yo fuera la más joven de sus conquistas en París, pero sus libros estaban llenos de otras lolitas de 15 años. Un año no es tanta diferencia. Y si él hubiera vivido en un país menos atento a la protección de los menores, mis 14 años le habrían parecido insignificantes comparados con los 11 de un niño de ojos achinados. G no era un hombre como los demás. Solo mantenía relaciones sexuales con niñas vírgenes o niños apenas púberes para narrarlo en sus libros. Como hacía conmigo, apoderándose de mi juventud con fines sexuales y literarios. Gracias a mí, cada día saciaba una pasión prohibida por la ley, y no tardaría en enarbolar triunfalmente esa victoria en una nueva novela. No, ese hombre no albergaba los mejores sentimientos. Ese hombre no era bueno. Era lo que aprendemos a temer desde niños, un ogro. Nuestro amor era un sueño tan potente que nada, ni una sola de las pocas advertencias de mi entorno había bastado para despertarme. Era la pesadilla más perversa. Era una violencia innombrable. Estamos leyendo El consentimiento de Vanessa Springora, y quizás esa es una de las pocas párrafos en el libro en donde ella hace una reflexión dura respecto a esta experiencia, porque el resto del libro más bien nosotros vamos viendo con sus ojos adolescentes la construcción de esta seducción. Y como decía Pato, probablemente lo más terrible del libro es, de nuevo, y aquí queda súper explicitado, ¿no?, que el tipo era un pedófilo narciso sistemático, y que él se enorgullece de aquello, y él siente que le está haciendo favor a estas niñitas y niñitos que desvirga, ¿no? Entonces es muy fuerte y es muy, muy indignante el relato que él se construye. ¿Alberto? Sí, fíjate que a mí me parece interesante la comparación que se me produce con un libro que tiene que ver con una cosa muy distinta y muy parecida al mismo tiempo, que es La confesión de Arthur London. Un famoso libro sobre el sistema judicial de la Unión Soviética. Recordemos que en la era de Stalin, la única prueba que valía en un juicio era la confesión. No había ninguna prueba por la cual tú pudieras culpar a alguien si no fuera la confesión. Ahora, ya todos sabemos cómo era la forma en que la gente confesaba. Entonces, el argumento del sistema judicial es que era el sistema más justo del mundo, porque se basaba siempre en la confesión
del victimario y por tanto no podía tener margen de error. Ese argumento se parece mucho a la idea del consentimiento. La diferencia es que en un caso tenemos un poder político, administrativo, judicial, una estructura política del poder, y en el otro caso tenemos a alguien que fue construyendo a partir de su osadía, en la perversión, construyéndose un poder por la perversión misma, ojo, no por otra cosa. Eso es lo interesante, que el fundamento es la misma perversión. O sea, él tiene esta perversión, luego empieza a escribir sobre ella, ve que hay margen en la sociedad para ello, escribe más sobre ello, finalmente declara que está bien, lo reivindica, se escuda cuando es atacado con el Código Penal, se escuda en que no es verdad, que esas partes que son ilegales no son verdad, las otras sí son verdad, ¿ya? Pero siempre está jugando en el fondo en eso, pero lo interesante es que él logra construir un poder a partir de esa perversión, no un poder que permite tapar la perversión, es la misma perversión, es la demostración de ella, es el narcisismo que tú señalas de él, el que le permite construir ese gigantesco poder que hace que los servicios sociales vayan 3, 4, 5 veces a verlo y en ninguna se atrevan a decirle nada, simplemente vaya a ver casi como está. Y lo encuentran saliendo con la niña y no pasa nada. No, y además decir que él era tan astuto que desarrollaba primero una relación epistolar con las niñas. Entonces él estaba, y ella se la reflexiona ahora, él estaba más o menos protegido porque en caso de que él decía, le hubieran acusado de abuso, él tenía todas las cartas de las niñas para decir, pero si ellas me aman, aquí está la declaración de ellas que me desean y que quieren estar en una relación conmigo. Entonces es muy estratégico en la manera en que desarrolla este poder del que tú hablas. Omar. ¿Tengo una pregunta? Sí, Patricio. Patricio. No. Tu pregunta. Quiero hacer una pregunta súper incómoda para el derrotero que está teniendo este programa. Porque los libros de Masnev dejaron de editarse. Y ya nadie lo lee. Fue oficialmente proscrito, ¿no? Por pedófilo. Cancelado. Claro, pero es consecuencia directa de la publicación del consentimiento. O sea, eso ocurrió inmediatamente después. ¿Es artísticamente adecuado eso? O sea, la pregunta ética está contestada de antemano, ¿no? Sí, es una pregunta incómoda. Yo que soy anticancelación, considero que este es un caso donde hay suma evidencia de que las representaciones artísticas son casos reales. Y por tanto estamos en presencia oficialmente de delitos. Y entonces entra a tallar allí si acaso hay alguna virtud sobresaliente del autor que genere que todo eso pueda ser omitido, ¿ya? Porque en el fondo siempre hay una especie de estructura de decisión en la humanidad que tiene que ver con la magnitud de los daños que tú puedes hacer y la magnitud entonces del desarrollo que puede significar. Y a veces tú asumes ciertos daños como un elemento que está bien porque habrá que aceptarlo porque hay una compensación en otro espacio. Mi impresión es que no es la situación, no se trata de eso, y se trata de una situación muy flagrante. Creo que no amerita mucho. A mí, por ejemplo, me pasa que no me generó ningún interés en leerlo. O sea, el libro no me dejó, como suele ocurrir con este tipo de cosas, que uno queda con la bala pasada. ¿Cómo será? Me pareció sencillamente que es evidente
que es algo que solo puede generar alguna clase de empatía a las personas que tienen una orientación semejante. Voy a hacer una segunda pregunta. ¿Y si efectivamente hubiera sido un gran escritor? No, lo que pasa es que yo estoy en contra de la cancelación solo por motivos morales. Creo que tiene que estar sobre la mesa del juicio, ¿ya? Pero si hay un tipo que efectivamente hizo alguna clase de renovación de la literatura, alguna clase de revolución, alguna clase, a mi juicio, cambia de condición. Y si no es todo biográfico, o sea, esto es todo biográfico. Tipo. O sea, yo creo que si hay un límite que rompe el deseo, también estando de acuerdo con Alberto, que yo también estoy súper en contra de la cultura de la cancelación, pero efectivamente, incluso en ese momento de cierta displicencia respecto a temas como estos, igual era un delito. Y aquí hay 2 delitos que él describe en sus libros. El estupro, entonces involucrarse con adolescentes en Francia, y la solicitud de prostitución infantil, que es lo que él describe que hace en Filipinas. Entonces, yo creo que incluso si uno quiere decir, bueno, pero es una expresión, bla, bla, de cosas que pueden ser moralmente ambiguas, no, aquí no hay ambigüedad. Aquí la sociedad francesa de ese momento ya consideraba estas cosas un delito. Y creo que ahí es muy difícil, porque claro, uno puede pensar en Sade, ponte tú, y decir, bueno, pero ¿qué más delito? Pero claro, ahí no está haciendo otro tipo de ejercicio, ¿no? Que el que acá, que es derechamente biográfico y que es una argumentación para justificar el cometer esos delitos. Es que también yo diría que, bueno, no lo hemos leído, la cancelación o ser un proscrito le viene recién del 2020, cuando tiene más de 80 años, o sea, no es que ha estado perdido, está perdido hace un año, pero lo que quiero decir es que él incluso usa en su literatura las cartas de sus víctimas sin pedir la autorización. Claro. Las víctimas se ven nuevamente victimizadas y se ven expuestas a ni siquiera poder recuperar esas cartas y seguir eternamente presentes en la mente de toda la gente. Entonces el tipo no es que hace literatura, ficción, no se esfuerza mucho. Y subía las fotos también. Claro, toma los materiales que se apropia de sus víctimas y los usa como que fuera su propia literatura. Entonces la carta de rompimiento de B, de Vanessa Springora, digamos ficcionada de B, esa carta de rompimiento con él también la incluye en su literatura. Entonces no es que elabore ni que haga algo. Tendríamos que, ver si, pero en realidad si hubiera tenido mérito, si hubiera sido una obra trascendente, importante, seguramente, no siempre ocurre, pero muy probablemente hubiéramos sabido de ella, o habría alguna obra que fuera destacada y que fuera una referencia. Pero yo es primera vez que oigo de él, no sé si fuera del ámbito francés tuvo alguna repercusión, y no sé si es que esa repercusión se extendió después de los 70 y 80 o ya estaba en el olvido cuando Vanessa Springora viene a hacer este acto de redención, de justicia poética, de salvación personal o lo que sea, o de protección a quien venga después de ella. Pero claro, si estuviéramos frente a una obra que hubiera causado debate, que hubiera tenido influencia en otros autores, tal vez podríamos pensar, pero aquí ni siquiera hay ficción, parece que él toma los elementos y los usa y los adorna y punto. Y su atractivo sería justamente la transgresión. Y que también yo creo que lo que a mí me queda el consentimiento es no solamente el enjuiciamiento, o más que enjuiciamiento, la exposición de este pedófilo, sino también el cuestionamiento de una época y a la moral de una época, que es lo que permite y sostiene la existencia de este sujeto, ¿no? Porque, de nuevo, este tipo no se ocultaba. Él hacía alarde de esta manera de vivir y esta manera de vincularse con los otros y este ejercicio del poder. Y yo creo que eso, por lo menos para mí, es la razón por la que este libro inicialmente vale la pena leerlo, pero además yo subrayaría que es un tremendo relato. O sea, está muy bien escrito, es muy entretenido de leer. Ella es muy mesurada,
respecto a la manera en que construye este relato, y me parece que es un buen libro, o sea, independiente de si esto es verdad o no, que lo es, me parece que es un buen libro para leer. Y es un buen libro y que tiene muchos puntos de encuentro, por lo tanto es inclasificable, pero no por raro, o sea, no podríamos decir taxativamente que es una novela, ni tampoco que es una crónica, está como medio camino entre una cosa y la otra. O sea, lo que quiero decir con esto, siguiendo lo que dice Antonella, es que lo que es viene a dar lo mismo, ¿no? Que es un libro que independientemente de lo que sea, está súper bien escrito. Yo insisto en esto, en algunos de los libros que hemos leído recientemente, una de las cosas que a mí por lo menos no me parecieron tan logradas era la dificultad que había tenido la autora para tomar distancia de aquello de lo que estaba escribiendo. Habíamos hablado que lejos de ser una ventaja, escribir sobre algo que a uno le ha pasado puede llegar a ser una gran trampa precisamente por la incapacidad de mirar las cosas en perspectiva. Y seguramente para que este libro haya tenido la valía que tiene, muy lamentablemente tuvieron que pasar muchos años desde que las cosas pasaron me imagino, para que la autora pudiera estar en condiciones de escribirlo del modo en que lo escribió. Bueno, de hecho, explica eso. Sí, lo explica. Claro, yo creo que tiene mérito esta obra porque construye, ficciona, arma un mundo, uno ve los personajes, ve los lugares, las escenas, hace escenas completas y las va alternando. Entonces, no es solo una literatura de tesis que vaya a defender algo, sino que es una ficción donde uno ve personajes, ocurren cosas y todo con un ritmo. Así que yo pienso que también, o sea, sobre todo es un trabajo literariamente valioso, no por su tesis solamente, ¿no? No, sí, es una novela en forma, o sea, yo creo, por eso la comparé con lo de Arthur London, que es una novela de hecho importante, llevada al cine, con trayectoria. Me parece que es una novela que cumple bien, que además revela la superación de una persona que tiene que ser capaz de construirse. Esto le afectó enormemente en su educación, le destruyó la capacidad de crecimiento intelectual durante muchos años. Y de relaciones interpersonales. Entonces, fue un tremendo desafío terminar en el mundo de la escritura, sabiendo que el agresor es un... Claro, pero estaba hablando de que el agresor es un escritor, además, entonces te produce la escritura misma, los libros mismos le producían una distancia. Es bien brutal y es bien notable la salida, la vuelta de la historia, que en sí misma ya también es literaria en cierto modo. Bueno, ahí se los dejamos entonces. Denle una mirada a El consentimiento de Vanessa Springora, que también está en Clepsidra. Lo pueden conseguir, por supuesto, en nuestra librería favorita. Sandre 94. Y gracias por participar, gracias por dejar sus comentarios, gracias por querernos tanto y nos vemos la próxima semana. Chao. Hasta luego. Yo creo que la gente lo escuchó mucho a Antonella, pero digámosle que se despidió. Y nos vamos. Gracias. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.